Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Andrés Felipe Solano. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Encantado de que hayas venido aquí a charlar conmigo. Acabas de sacar un libro que me ha encantado, que se llama Gloria, con la editorial Sexto Piso. Lo he disfrutado, lo he devorado, lo he leído en un día y me ha encantado. Tiene muchos elementos que me gustan, que ahora hablaremos de ello. Pero además eso, eres un escritor colombiano que vive en Corea, está aquí en Madrid para hablar de un libro que transcurre en Nueva York. Me gustan todos esos puntos. Sí. Sí, vivo hace 10 años en Seúl. Llegué en el 2013 ya propiamente a mudarme a Seúl, pero la primera vez que fue en el 2008. En el 2008 el Ministerio de Cultura de Corea me invitó a algo así como una residencia literaria de 6 meses. Y bueno, en teoría debía haber escrito mi segundo libro, pero imagínate, mi primera vez en Asia y en una ciudad tan descomunal como Seúl, pues me la pasé pues, caminándola. Y el último mes conocí pues a la que es mi esposa. Vivimos en Colombia un tiempo, vivimos aquí en Madrid un tiempo, en Salamanca también, y finalmente nos instalamos en 2013 en Seúl. Llevas una década ahí ya, ¿no? Más o menos. Eso, 10 Sí, años. una década redonda. Qué bonito. Y qué, bueno, de hecho también me he leído tus libros de Corea, Apuntes desde la cuerda floja, que son también tus diarios y los he disfrutado muchísimo. Me encanta esa... Soy un gran lector de diarios, además me encanta tu visión de un colombiano en Corea descubriendo ese país y todo lo que te va sorprendiendo. Es fascinante y los he disfrutado muchísimo también. Sí, de hecho, ese diario cubre ese primer año Mm. de haberme mudado ahí. Está dividido en estaciones y, claro, son pequeñas viñetas sobre las cosas que me impresionaban o me causaban curiosidad apenas me mudé. Eh, pero también tiene reflexiones sobre la vida en pareja, sobre lo que es vivir con, pues en este caso con una asiática en Asia, como colombiano. Eh, También reflexiones sobre la escritura Mucho, sí, sí. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo vivir de la y a la vez escritura? cómo vivir, exacto, Sí. como extranjero, ya ni siquiera como Mm, colombiano, sino como mm. extranjero de cualquier parte del Eh, mundo en esa esquina de Asia. Hay una viñeta de esas que tú dices que me encanta, que hablas de que has cobrado una traducción y dices, entonces he decidido gastármelo todo en un mismo día. Me he ido a comer un buen curry con cangrejo, me he ido a comprar una camisa y un libro de un poeta o Sí, algo sí, así. me acuerdo muy Sí, bien sí. de ese día. Pero es muy bonitas esas reflexiones que haces y cómo lo vas reflejando. Y ahora has publicado Gloria, que como decía es un libro que he devorado, que tiene algo que me encanta, que son uno de esos libros que transcurre toda la acción, casi toda la acción, en un mismo día. O el eje vertebrador es un día especial. En Nueva York, años 70, Gloria va a un concierto en el Madison Square Garden y también le van sucediendo otras cosas, ¿no? En ese mismo día. Y es un retrato muy bonito de Nueva York, de esa época, y también de Gloria, que es tu madre. Sí. Claro, el libro tiene una estructura muy diferente y lo empecé a escribir antes de la pandemia. Lo aparqué porque precisamente un editor eh, me propuso escribir algo sobre Corea y la pandemia, los primeros meses de COVID, porque Corea fue el segundo país donde se apareció el virus. Y este editor, muy perceptivo, ya había estado en Corea y claro, supo muy rápido que Corea iba a tener como unas cosas muy específicas en manejo del COVID y específicas del país. Como por ejemplo, uno no pensaría que los cultos cristianos tienen algo que ver con el COVID y en Corea tuvieron que ver. Mm. Em, entonces escribí ese libro en 3 meses muy intensos, los 3 primeros meses del COVID, claro, sin saber que iba a durar tanto.
Y después retomo esta historia de Gloria. Y cuando lo retomo, me doy cuenta que tal y como lo tenía antes, que era un poco parecido al libro de Corea, muy fragmentario, con Mm. muchos saltos, reflexiones, eh, pero me doy cuenta que no, que el libro y la historia necesitan otra forma y que esa forma definitivamente es la forma de una novela, con las posibilidades que tiene una novela. Y como decías, con eso, las posibilidades, por ejemplo, de que en un solo día, en la vida de esta mujer tan joven, existan saltos temporales de 20, 30 años, y la idea era que el lector se sintiera, no los sintiera artificiosos esos saltos, Mm. sino que más bien entendiera muy rápidamente que hacía parte como del flujo de Mm. la lectura. Sí, pero en el fondo es como funciona también nuestra memoria, ¿no? Que es capaz Exacto. de activar y desactivar un recuerdo, de hacer un salto temporal, además a momentos, que es lo que me gusta, un poco lo de las viñetas que tú decías antes, o pequeños fragmentos que no sabes muy bien por qué se han quedado contigo, ¿no? Y tú también al mismo tiempo rememoras días tuyos en Nueva York cuando tenías casi 20 años, ¿no? Y hablas un poco de que quizá andabas buscando un poco los pasos del fantasma de tu madre, ¿no? De que andaba por esas calles de Nueva York y tú querías un poco redescubrir esa ciudad. Porque tú has vivido en Nueva York aparte de algún tiempo. O sea, Sí, cuando... sí, y mira que escribiendo la novela nunca había quedado en cuenta que llegué a Nueva York también a los 20 años. Y seguramente no, de hecho pasó porque claro, la historia de mi madre siempre me cautivó, cómo esta chica joven vive a los 20 años en esa ciudad Muy resuelta, además, muy, la muy ves con... resuelta. Es una mezcla entre una chica con cierta ingenuidad propia como de esa época Mm. y de su juventud, pero también De la ambición del... con arrojo, Mm. digamos, con ganas de eso, de descubrir una ciudad tan importante donde ella siente al final, eh, no sé si te acuerdas, dice algo así como que la soledad no es estridente, sino es una ciudad construida de soledades donde ella puede vivir la suya sin eso, sin estridencia, sin angustia, sin preocupaciones. Mm. Nada más, eso que dices de lo de la soledad, que está de algún modo presente, también me gusta cómo retratas Nueva York, como te decía, porque creo que a veces se cae mucho en clichés o en una imagen preconcebida de lo que es esa ciudad y tú retratas muy bien ese fulgor, cómo está bombeando sin parar sangre esa ciudad y de pues gente que viene de cualquier lado del mundo, que se busca la vida, gente que vive en pequeñas comunidades, a lo mejor incluso sin saber bien el idioma del inglés, y cómo Ujú, se van resolviendo y van abriéndose paso y como un poco como las flores en las medianas, ¿no? Que de repente ujú. salen del pavimento y se hacen, sobreviven a base de pues que no les queda otra, ¿no? Y eso está, ese ambiente, esa sensación está presente en este libro mucho. Sí, claro, cuento con la fortuna de que la Gloria Real tiene una memoria excepcional. Entonces esa fue la primera fuente para reconstruir como la Nueva York de los años 70. Después, claro, cuando yo vuelvo en el 98, aún quedan vestigios un poco en la zona de Times Square, que es donde pasa buena parte de la novela, buena parte, de esa Nueva York de los 70. En ese momento el alcalde Rudolph Giuliani Mm. estaba como que empezando apenas esa limpieza que convirtió a Manhattan pues en un centro comercial, para mí por lo menos. Entonces, qué sé yo, veías, todavía había tiendas porno abiertas, eh, jeringuillas en la calle todavía existían, pero también muchos turistas, obviamente, una mezcla, eso, fulgurante. Em, y ya cuando tenía estas dos cosas, como armados mis propios recuerdos, rearmados, los de Gloria, pues sí recurrí a un par de libros, incluso de artículos periodísticos que hablaban sobre exactamente el año 1970 en Times Square, y una serie que sí vi con mucha dedicación y como con un cuaderno al lado, tomando notas, que se llama The Deuce, que es del mismo director de De The The Wire. Wire, sí, Exacto.
que sale James Franco, ¿no? Que Sí, hace casi un papel de dos hermanos. Que solo odio. Odio cuando un mismo actor hace un doble papel, que también salía en Fargo con Ewan McGregor, que hacía de dos Sí, 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 sí. en la serie. No me gusta nada. Digo, por qué no recurren a dos hermanos que se parezcan o no? Me da igual, pero no el mismo tipo, además, como con un bigote o sin bigote, Ya, sí, sí, con un poco más gordo Sí, y... me desconcentra, me saca de la serie. Sí, yo creo que eso es vanidad del actor. Yo creo que en ese tipo de experimentos se impone como el deseo y Sí, sí. el convencimiento del actor diciéndole al director o al productor, al que sea, como yo soy capaz de incluso no ser solo un personaje, sino dos y que sean hermanos y en fin. Y con escenas en las que los dos salen hablando, es un poco raro. Sí. Em, Es que, pues que refleja muy bien ese ambiente de la calle, de la ciudad, tanto The Wire, que es una obra maestra sí, absoluta, sí. como The Deuce o la de Show Me a Hero también. Y la serie Show Me a Hero, que sale también, que hace de alcalde o algo así de una ciudad, pero que refleja muy bien todos esos entresijos de la ciudad, el poder de la policía, el poder político, el poder de la prensa, todo eso cómo confluye y son series que reflejan muy bien el ambiente de una ciudad. Sí, también, yo creo que una de las particularidades del libro, como decías, es un libro corto, es un libro pues, que está englobado en un solo día, que es un Mm. motivo literario. Hay muchos libros canónicos que están soportados en esa premisa, en la vida, un día en la vida de alguien. Mm. Eh, pero a la vez me interesaba también que se cruzaran muchas cosas de ese año o de esa década, de principios de esa década en Nueva York, como por ejemplo, bueno, las primeras olas de inmigrantes latinoamericanos, que yo creo que al concierto al que va Gloria, que es el concierto de Sandro de América, que no es un cantante muy conocido en España, pero en Latinoamérica sí es un ídolo total y aún es muy reconocido por muchas generaciones. Alguien ayer lo presentaba, le explicaba a otra persona que tampoco ha oído jamás de Sandro, lo presentaba muy, muy, muy bien en dos frases, y es una mezcla de Elvis Presley y Nino Bravo. Imagínate Sí, esa sí, explosión. físicamente Sí, sí, también. Sí. también. Em, claro, en ese concierto de Sandro, eh, todas estas comunidades latinoamericanas, yo creo que se reunieron por primera vez. La explosión de la salsa y lo que vino después es un poquito posterior. Em, y claro, involucró quizás al principio solo a los caribeños, pero Sandro, ese concierto, que en realidad fueron 2 días, yo tomo el primer día ahí, pero él Mm. cantó 2 días. Yo creo que es el primer momento donde todas estas comunidades latinoamericanas se reconocen, porque cuando no sabía muy bien qué había pasado en ese día, creí que solo, no sé, la gente del Cono Sur había ido, porque Sandro nació en Argentina, y quizás algunos colombianos, como mi mamá o algo así, pero en realidad fueron muchos puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, peruanos, y yo creo que por primera vez todas esas comunidades que estaban Mm. disgregadas por Nueva York dijeron, bueno, somos algo aquí, somos latinos y venimos a ver a nuestro rey, Mm. a Sandro. Eso, y si te acuerdas, hay como una pequeña viñeta de un personaje que no explico explícitamente a qué hace referencia el momento en que a este personaje lo golpean en un bar y el Sí, personaje es un gay. sí. Eh, y bueno, es una cosa muy traumática para él. Pero claro, un lector que sepa un poquito de la ciudad o de la historia de la ciudad va a entender que es el momento en que varios gays son golpeados en un bar que se llamaba Stonewall. Estas personas se sintieron tan humilladas y fue tan duro lo que pasó ahí que empezaron a organizarse, y de ahí nace la primera marcha del orgullo gay en Mm. Nueva York. Mm. Entonces, como te digo, está la historia de Gloria, ella y sus amigos yendo al concierto, ella y sus recuerdos, pero también todas estas cosas que están pasando en Nueva York. Mm. Sí, también recoge muy bien además el ambiente de alguien que le gusta vivir en Nueva York, de tu madre cuando habla de que le gusta mucho pasear, andar, que dice que
le encuentra sentido a su vida en la ciudad, lejos de valles y cordilleras, de pie, esperando un cruce, fantaseando con cualquier cosa que le pueda pasar, ¿no? Eso, estar en un semáforo esperando en Nueva York a cruzar y con todas las vidas cruzándose en un punto neurálgico es una cosa que también he vivido y sentido y me gusta para alguien que se considera un urbanita irremediable. Sí, claro, si tú vives eso, un cruce de calles en Nueva York cuando tienes 20 años, pues es difícil que no quieras seguir viviendo en una gran ciudad por lo menos una buena parte de tu vida. De pronto al final pasa algo y quieres totalmente lo opuesto, retirarte al campo o qué sé yo. Irte a Corea. Sí, sí, pero claro, ese día de gloria es el día en que empieza a sentirse de verdad parte de la ciudad, porque la recorre a pie, porque está pensando ya en volver a ciertos sitios que ve ese día, am, porque por su situación no es una inmigrante con una historia como muy, como la de otros inmigrantes latinoamericanos, que digo, tienen que ahorrar dinero y mandarle a sus familias. Ella, si bien tiene que trabajar para Sí. sostenerse, pues puede darse ciertos gustos, como ir a un concierto de Sandro, comprar ropa. De Oscar de la Renta, ¿no? Que Sí, sí, claro. Sí, lo bueno es que, claro, Gloria, su casera, trabajaba, y esto sí hace parte de la vida real, digamos, no es parte de la ficción que tiene el libro. La casera de la Gloria Real trabajaba con Oscar de la Renta y a veces ella le vendía a Gloria ropa con ciertos desperfectos y muy barata. eso, típica cosa, una manga un poquito más larga que la Claro, más otra. cortica Sí. y parece que esta persona era un obseso y descartaba muy rápido esa prenda. Y claro, Gloria trabaja en un laboratorio de fotografía, tiene que ganarse la vida, pero puede vestir de Oscar de la Renta a veces y si ahorra Eh, lo suficiente. y cuentas, ¿no? Al final, no sé también si eso es así, pero que dices que, claro, que pasado el tiempo, los años, claro, tiene unas chaquetas y unas cosas que ya no se pueden conseguir y que todavía tiene por ahí y que incluso alguna vez pues las ha regalado, las ha vendido ocasionalmente, porque claro, son piezas ya casi pues, Claro que únicas. mucha gente de verdad aficionada a la moda Sí, sí, a va valorar. buscando ese tipo de prendas. Ujú. Sí. Y, pero mira, ahora que mencionas objetos y ropa, eh, claro, todas estas, mi madre aún conservaba, y aún creo, conservaba muchos objetos de esa época, de esa primera época, 1970. Eh, Los tokens, ¿no? los tokens, En el claro, metro. que era, claro, para un niño de 10 años era una cosa muy extraña. Este tipo de moneda, ¿qué es? ¿Con qué se compra con esto? No son las monedas con las que yo voy a la tienda del barrio a comprar una torta o lo que sea, sino una moneda con una ranura en medio, una ranura en forma de Y, y era simplemente la moneda con que se pagaba el metro en ese tiempo. Em, pero también la cámara que usó esos años todavía existía, no la perdió como pasa en la novela, ella la conservaba. Y pestañas postizas, Mm. aretes y algunas prendas todavía de aquellos años de las que no pudo desprenderse porque claro, le nombraban esa primera juventud tan importante. Mm, es muy bonito. Y ¿sigues también tú andando para curar la ansiedad? Que es lo que dices, que te gusta pasear, y dices, y es un remedio para la ansiedad. En un momento dado del libro dices, como te gusta pasear Nueva York con tu madre o seguir andando. Sí, aún y claro, cuando Gloria vuelve de nuevo en los años, a principios del 2000, que además, claro, en los 70 le tocó ver la construcción de las Torres Gemelas. Sí, ¿verdad? Y es muy impresionante que después vuelve a Nueva York y ve desde no muy lejos, porque donde estaba en ese momento no estaba muy lejos de la ciudad, pues, la caída de las torres. E incluso se me olvidó contarte que ella, bueno, aparte de su memoria, también Mm, llevó un diario de esa segunda etapa. Y, por ejemplo, las anotaciones sobre la caída de las Torres Gemelas son impresionantes. Claro,
Y en ese segundo momento en que vuelve, yo la visitaba usualmente una vez al año o algo así, y como eran visitas muy cortas por mi trabajo como periodista en ese momento, yo podía ir 3, 4 días o algo así. Pues lo que hacíamos era ni siquiera me encontraba con ella en su casa o algo así, sino nos encontramos directamente en Manhattan y empezamos a caminar la ciudad hasta la noche, hasta que no nos dieran más Mm. los pies. Y aún ella es muy callejera, digamos. Ella eh, se inventa vueltas por hacer y cuando podría hacerlas perfectamente desde la casa, simplemente porque le gusta salir a caminar y definitivamente sí, caminar es un ejercicio que por lo menos para ella y después para mí me lo heredó, me permite lidiar con cosas como la ansiedad Mm. o incluso días en que, no sé, siento que algo no está bien, no sale mal, sientes como una pequeña depresión acechando ahí, el remedio más inmediato es salir a caminar y ahí siempre pasan cosas, siempre ves algo que te llama la atención y te cura por lo menos en ese momento. ¿Y te gusta escribir mientras andas? Me refiero a veces que hay gente que piensa las columnas o lo que tiene que escribir en un personaje mientras va andando, ¿no? Mentalmente. Sí, mira que es un ejercicio que he incorporado a mi vida como escritor. Digamos que el momento de sentarse a escribir ya es lo último y lo inevitable y casi que lo preferiría no tener que hacerlo. Pero el resto, que son los momentos en que estás tirado en la cama pensando o que estás caminando, pensando en la historia que se está armando en tu cabeza, pues creo que son los mejores. ¿Sí? Y definitivamente caminar, eh, digamos que propulsa ese tipo de conexiones con la historia Mm, y sí, sigo caminando muchísimo. mm. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. Te voy a hacer una serie de preguntas para ahondar en, en el personaje de Andrés Felipe Solano. ¿Te parece? Adelante, vamos a ver, porque esos cuestionarios son raros a veces. Ah, qué facilísimo. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Eh, estar frente a un plato de arroz caldoso. Ah, frente a un arroz caldoso. ¿Lo tomas mucho eso en Corea o No, para nada, para al nada. revés? Y de No, hecho, ahora sí, que lo estuve echas en de menos. Barcelona, fue lo primero que le dije a la persona que estaba conmigo en Barcelona, como presentando Gloria, precisamente. Le dije, mira, llévame, es imperioso que tenga un arroz caldoso enfrente. Pero teóricamente el arroz no se debe cenar. Aquí hay mucho talibán de esto, de que el arroz nunca se puede cenar en España. En toda la zona del Levante la gente dice, no se puede cenar arroz. A mí me da igual lo que la gente... el arroz Pero siempre es no un te buen entiendo, momento. solo es, Sí, solo es durante la comida, durante la cena no puedes sí, cenar o... o sea, dicen que es como muy indigesto y que lo suyo es comer arroz. Cenar arroz o paella es Ya, ya, ya ya. un exceso o algo que no es propio. Claro, Pero pero luego existe el cachopo, que eso sí es realmente un exceso. el, el cachopo como concepto te Claro. tiene, te tiene impresionado, ¿no? Sí, sí, porque justo hoy almorcé y, y es un plato de mucho respeto. Estaba muy bien, estaba muy rico, pero a ver, Impone, te lo sí, sí, plantan sí. delante y dices, esto, Y ya, ¿cómo va? y no sabes qué cubiertos usar, ¿no? Si una radial, una sierra, cómo enfrentarte a eso. Sí, sí, lo del arroz, pero en Corea tiene algo de... O sea, el arroz también es importante en Corea, ¿no? Yo te he Sí, leído sí, sí. cosas Mira, de... y ahora sí, hay claro, no es tan caldoso, pero es una preparación la primera vez que lo vi me sorprendió mucho, me pareció muy sabia, porque los coreanos toman muchas sopas, hay una inmensa variedad de sopas, y por ejemplo hay eh, una sopa de pescado picante, y te la vas comiendo, te sirves en tu propio plato, no sé qué, y con el caldo que queda del pescado ya abajo, em, cocinan un arroz ahí. Mm. Claro, pero absorbe el caldo totalmente, casi que queda como una especie de paella o un risotto. Y claro, me sorprendió porque creí que eso solo existía acá y los coreanos también hacen eso. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo?
Mi mayor miedo es el insomnio. ¿Tienes insomnio? No tengo. He tenido episodios muy cortos, un par de noches, yo creo. Pero han sido muy complicadas porque duermo por fortuna muy bien. Duermo 8 horas. Tiene que pasar algo para que no duerma las 8 horas, pero usualmente sí me siento por ese lado bendito, porque sé que hay personas que tienen que lidiar con insomnios de semanas, incluso duermen 2 horas y no sé cómo funcionan, pero sí, uno de esos episodios incluso alcancé a percibir como un ataque de pánico, pensando como no voy a volver a dormir jamás en mi vida. Y ya, por fortuna, no pasó nada, no sé. Bueno, Esa noche no dormí y ya. eso es lo que dicen que les pasa a los vagabundos, ¿no? Dicen que cuando tú ves a alguien por la calle, que vive en la calle, que empieza como a insultar a la gente o que tiene esos... Muchas veces, Estallidos de furia. pero que muchas veces es porque no pueden dormir bien, no encadenan horas de descanso, de sueño en condiciones, entonces acaba eso mellando en la psicología, que no es tanto, a lo mejor una primera idea o un prejuicio es que o que han tomado algo o que Ajá, están mal, es y verdad. que muchas veces es que simplemente están alterados porque no duermen, no descansan, y eso les altera muchísimo el carácter, el ánimo y la estabilidad. Claro, encadenar días sin dormir, Claro. no me alcanzo a imaginar cómo puede ser eso, el grado de irritabilidad a la que llegas. Mm, Claro. ujú. Sí, pero el insomnio yo creo que es mi mayor miedo. ¿Y tú eres algo de... O sea, te acuestas pronto, te metes pronto en la cama o eres de los que se resiste ahí un poco trabajando, No, escribiendo, mira leyendo que algo? tengo también un biorritmo como muy claro, una rutina muy establecida. Eh, Después de las 5 de la tarde, por ejemplo, no puedo escribir nada, ni nada en absoluto. Em, pero me duermo más o menos a medianoche, por tarde 12:30, y eso me levanto a las 8 de la No está mañana. mal, ¿eh? A partir de las 5 se te cae el boli, como un funcionario. No está mal, ¿eh? Sí, 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 como un notario, claro. No se hace nada más después de las 5. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Eh, a veces puedo ser controlador, si lo pienso bien, sí. Mm, Sí, y cuando lo noto, cuando me doy cuenta que estoy siendo controlador, con, qué sé yo, con mi hermano, con mi esposa, un poco, pues me sorprendo y me siento mal. O sea, es algo que de verdad no me gusta. ¿Te gusta que los planes se hagan a tu manera, no? Sí, no me impongo, pero sí sugiero De esa manera, de ciertas maneras, un poco manipuladoras pueden ser. No es mover como, las fichas del ajedrez para que al final... exacto, para que pase un poco lo que yo quiero que pase. Sí. Tampoco es que sea muy usual, pero a veces aparece ese rasgo y francamente no me gusta. Porque también odio cuando alguien trata de imponerse sobre mí. No, pero tú ya te conoces todos los trucos, claro, como... Es como ir a robar a la cárcel, ¿no? Claro. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? La impuntualidad. Yo Últimamente, soy... últimamente aquí todo el mundo dice lo de la impuntualidad y yo como muy impuntual Te me sientes siento atacado, aludido. aludido y pienso más que es una conspiración. Todos habéis hablado de... Aquí lo vamos a hacer sentir mal a esta persona Es por como ser una impuntual. intervención de estas, ¿no? Como que creo que os habéis reunido todos, tenéis un grupo de WhatsApp de vamos a intentar que Javier sea puntual en su vida. Sí, sí, no me acuerdo dónde leí, pero alguien decía algo así como los puntuales son las personas más solitarias de la calle. Claro, estás esperando a solas que llegue un impuntual, puedes pasar 10 minutos en soledad, 15 minutos. Y ya, bueno, hay gente que llega media hora tarde y eso sí me parece un motivo de, Pero todo lo de que te ocurre, demanda. todo lo que te ocurre en ese 10 minutos, te fijas en todo lo que hay alrededor, estás más perceptivo. No se valora ese tiempo de espera de algo emocionante, está a la vuelta de la esquina siempre. Y sí, yo te leí un libro, de los pocos libros que me he leído en los que se tiene algo de compasión hacia los impuntuales, que es un caballero en Moscú y habla él
ese placer que tiene. Es un tipo muy educado, una especie como de duque que vive ahí en Moscú, y dice que al final él le gusta llegar algo tarde y que es un pequeño placer que se da, un placer como de príncipe, dice, ¿no? Claro, un rasgo masoquista muy claro. Y una cualidad que valores mucho y muy bien en un hombre o en una mujer, algo que admires. El humor y el buen hígado. Alguien que sepa tomarse sus tragos y alguien que tenga buen humor, que sea divertido. Eso es vital para mí. Sí. Me gusta mucho porque aquí somos muy de eso, nos gusta la gente con humor y luego que tenga buen hígado, efectivamente. Y aquí somos de tomarnos un chisporroteante Seagram's tónica. ¿Tú cuál es tu bebida o tu copa o tu cóctel que te gusta pedir puntualmente No, y mira que depende de mucho de la estación. Claro, de la estación, ¿no? en invierno suelo beber whisky, me gusta. Y en verano, ginebra con tónica o cerveza. También Campari con jugo de naranja. Mm. Y Sí, que es un descubrimiento tardío y que es muy claro, de señor de 60, 70 años. Pero está bien y es inevitable. Estoy llegando allá tarde o temprano. Lo asumiré como con más descaro, el Campari. Y ahí también en Corea hay cultura de coctelería y demás. En Japón sé que hay mucho y no sé si también en Corea tenéis algo de esa especie de cultura de amor por traer bebidas de fuera y todo eso. En los últimos años los coreanos son muy bebedores. Mm. Muy. Creo que es el país per cápita más bebedor del mundo. Lejos de Rusia o algo así que no se imaginaría los rusos Que se hubieran bebiendo pasado por la vodka. derecha los Claro. coreanos. Claro, esta gente per cápita bebe muchísimo más, porque además, claro, hace parte de un ritual cotidiano, ¿no? A veces, al principio me impresionaba, ellos toman como un licor de arroz, un aguardiente de arroz, no es muy fuerte, no tiene muchos grados de alcohol, pero evidentemente te emborracha, Pega, pega. pega, sí. Va muy bien con esas comidas picantes, Mm. eh, el maridaje con la carne asada coreana, el barbecue es perfecto. Pero tú, al principio yo veía, claro, un taxista con el coche aparcado afuera almorzando una sopa o algo así, y con una botellita de esas. Que yo me veo una botella y, claro, quedo un poquito estropeado. Sí, pero los coreanos sí son muy, muy bebedores. Eh, pero sobre todo, esta bebida, soju, muy bebedores de cerveza con pollo frito porque siempre están acompañando las bebidas con comida. Es un acto barbárico en Corea tomarse un vaso de alcohol sin estar comiendo algo, así sea un plato con aceitunas, con maní, bueno, con cosas que tienen ellos, que se llama anju. Ellos tienen toda una variedad de comidas, que son las comidas que acompañan los tragos. Y además es que en Corea suceden cosas interesantes. A ti seguro que te siguen sorprendiendo después de estar tanto tiempo ahí, como te ocurría cuando llegaste, pero que te seguirán llamando la atención. Pero a mí, eso, desde fuera, eh, pequeñas cosas que te van sorprendiendo un poco de las cosas que lees, de la capacidad que tienen de estudiar, que es asombrosa y una cosa impresionante. Efectivamente, todavía hay cosas que me impresionan. ¿Sí? O lo claro, que ahora es el, el cine coreano, ahora es una auténtica, hay un boom ahora, que está teniendo un montón de éxito estos años, el cine coreano. A mí me llama la atención. Hay obras maestras absolutas, pero que es verdad que en poco tiempo de repente está muy presente en nuestra vida cultural. Eso es impresionante. Sí, Hace un desde hace trabajo. unos 20 años se ha impuesto. Hay una explicación, una de las tantas explicaciones, porque esto nunca tiene una sola explicación, pero porque los coreanos, en Corea hay una verdadera industria del cine, como la hay evidentemente en Estados Unidos, pero también en India, en Nigeria también hay una industria muy particular del cine, donde se hacen muchísimas películas y donde hay un ecosistema muy grande alrededor del cine. Y es que creo que el gobierno en un momento decretó
no sé exactamente cuál es el porcentaje, la cuota de películas coreanas que tienen que ser exhibidas Mm. por los cines, pero es una cuota muy alta. Y era la manera de eso, de empezar a promover domésticamente el cine. Y aún si tú ves como los top 3 o top 10 de las películas en Corea, casi siempre la primera y la segunda película son coreanas. En la tercera aparece, qué sé yo, X-Men o algo Mm, así. mm. Ah, Pero Marvel. ellos ven mucho su Mm. propio cine. Y claro, eso significa que se ha armado una industria, pero que también se ha armado como em, muchas carreras de propiamente ya de directores que son autores, como Mm. Park Chan-wook, como Bong Joon-ho, que bueno, conocemos su película Parásitos que ganó el Oscar, en Para mí mi fin. favorita es la de Memories of Murder. Claro, de él, a mí también me gusta muchísimo. Es No sé si una... tuviste una que se llama Mother de él. Creo que es la que hizo después de Memories of Murder. Que el final es increíble, el final es muy lindo. Em, Esa no es tan conocida, pero a mí me gusta. Es como mi segunda después de Memories of Murder. Sí, tus favoritos son esas dos, de cine coreano. S- Pues de él Sí. porque me gusta mucho. De hecho, me gustó mucho una película creo que está en los cines ahora en España. Se llama Decision to Live. Ah, buenísima, Sí, buenísima. exacto. También otro director que se ganó con esta película Cannes, pero había ganado hace mucho tiempo con quizás la película que dio a conocer al cine coreano como entre las generaciones más jóvenes, o los cinéfilos antes tenían otras referencias, pero que lo popularizó, que es Old Boy. Sí, bueno, Oldboy es durísima. Claro, claro. La película Oldboy diría, además hace poco hablé de esto con un amigo, pero Oldboy es probablemente la película más perturbadora que he visto en mi vida en cine. La que me dejó peor cuerpo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, hay alguna escena dura, pero tiene 3 o 4 momentos que todavía me persiguen. Y está muy Claro, bien, ¿eh? Tiene humor, hay de todo, hay sustos, o sea, está muy bien pensada, pero tiene 3 o 4 momentos que ahí me dejan, todavía pienso en ellos. sí, sí. Y curiosamente, porque me gusta mucho y he leído entrevistas de Park Chan-wook, no es un tipo especialmente extravagante o excéntrico o retorcido en apariencia. Esos son los peores, los que más miedo te dan, ¿no? Que tú te esperas a alguien como muy... Y luego es gente... Claro, pero lo curioso, y por eso me gustó tanto, es que con Decision to Live un poco aparca toda esta excentricidad y esta violencia y sexo, porque siempre estaban muy presentes en sus películas. Él había repetido varias veces que sus películas eran historias de amor, todas, claro, pero con todos estos elementos muy perturbadores. Y claro, la gente no le creía, decían como, no, esto es otra cosa, eso no es una historia de amor, o qué es esto. Y con Decision to Live, él dice, bueno, voy a hacer de verdad una película que se pueda leer como, que se pueda entender como una historia de amor. Y yo creo que lo consiguió muy bien. También, obviamente, dentro de su propia estética. Mm. Pero si lo ves bien, en esta película casi no hay, por ejemplo, desnudos, que eran muy usuales en sus películas. Y violencia hay uno o dos momentos. En las anteriores películas había muchos momentos muy, muy, muy violentos. En Lo que me Oldboy, hace en Oldboy hay un momento con un martillo pulpo y con y con y con un martillo. Bueno, con el martillo es tremendo. Y también con un pulpo. No vamos aquí a contar más, pero vamos, es de que te visitan pesadillas al cabo de un tiempo. Sí, 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 sí. Yo también, cuando la vi en esa primera ida a Corea en 2008, la vi, tampoco supe qué hacer con esa película. Eh, claro, después estando más ahí, teniendo más referencias de Corea, la entendí y la volví a ver no hace mucho en cine. Creo que se cumplía 20 años o algo así, entonces la restauraron y la exhibieron en cines en Corea y dije, bueno, esto es importante, esa es una historia Mm, importante en el cine contemporáneo mundial. mm. ¿Y una última serie o un último libro que te haya hecho pensar o te haya inspirado o te haya incluso perturbado, como hablamos aquí de Oldboy? ¿Alguna así?
Serie. Una que vi y me gustó bastante se llama Severance. Sí, de Ben Stiller. Sí, sí, exacto, sí. Que, claro, solo esa referencia me dice, bueno, ¿qué clase de serie puede hacer él? El de Y es, Zoolander, ¿no? Que me sí, puede sí, sí. contar, ¿no? Y eso me inquietó mucho. Cómo está propuesta es eso. Es una serie que sí de verdad te deja pensando y esperando más allá de la propia adicción que crean muchas series con los giros dramáticos, en fin. Creo Sí. que ellos lo tienen muy calculado y son casi estructuras muy milimétricas donde tienen que encadenarse 3 escenas de este tipo y después otra de otro tipo para que Mm, el espectador esté ahí pegado. Pero con esta, más allá de eso, es una inquietud casi filosófica. Sí. mm. Esa me gustó mucho. Sí, la separación entre tu yo trabajador, tu vida laboral y tu vida personal como algo disociado, ¿no? Es muy Claro, interesante. totalmente disociado. Que entras a trabajar y No, en el no sabes trabajo qué hay no fuera. sabes en Sí, absoluto quién eres. sí. No sabes si tienes Mm, familia, mm, si vienes de haber peleado con tu mujer, sí, si ayer se mató tu hijo. claro. No tienes ni idea, solo estás ahí trabajando en esas 8 horas y después sales de nuevo Ah. a la vida ahí que te esperaba ahí. Pero, y eso me hace pensar un poco en algo que te he leído en tus apuntes de Corea también, que me llamó muchísimo la atención, que decías que la edad en la que los hombres empiezan a trabajar en Corea son los 33 años. O sea, que con 33 es su primer trabajo y las mujeres con 28, pero 33 me llama la atención y dices, y a continuación dices, todo el tiempo anterior se la pasan estudiando muchísimo. Sí, pues ese es un gran problema de esa sociedad, porque en un momento le apostaron a la educación, a, a educar a los jóvenes a que llegaran a un grado universitario, después creo que es el país con más posgrados del mundo, con más gente posgraduada y más doctorados quizás. Porque en ese momento, claro, venían de la guerra, el país estaba abajo, Mm, no, Corea del Sur no tiene muchos recursos naturales, digamos. Corea del Norte se quedó con las minas, entonces le apostaron como a educar a educarse. Claro, también esta disposición para estudiar es una cosa que ha estado siempre en los coreanos, es una cosa que está en su ADN de siglos y siglos. Em, pero después con el tiempo eso llevó a una atrocidad. ¿Qué es eso? Que es a llegar a formarse y a armar un currículo con más y más cosas, más cursos de inglés, más cursos de esto, estudiado por fuera, porque hay una competencia para obtener los mejores puestos que son como en las grandes industrias, en Samsung y etcétera, y todos quieren entrar ahí, mm, porque les asegura una estabilidad y unos réditos económicos pues muy diferentes a, mm. a otras empresas. Entonces sí, crean a mí me parecen abominaciones, porque son personas, claro, que entonces significa que tienen que vivir con sus padres hasta los 36 años, que su vida íntima o no existe o siempre está como en la Supeditada, calle, sí. en hoteles pequeños con sus parejas, porque no viven en sus propias casas. Mm. Y hay un paralelismo con eso y también esa especie de culto a la perfección física que hay. Es decir, que tienes que armar un currículum perfecto y nunca vas a estar del todo completo en cuanto a tu nivel académico o tu formación. Y también con esa especie también de obsesión que hay con los retoques físicos, ¿no? También. Sí, eso existe definitivamente. Sí, yo creo que pasa en muchos lugares del mundo, pero Corea tiene ciertas también especificidades. Ahora ha cambiado un poquito, pero por decirte algo, qué sé yo, en Colombia las mujeres, Es verdad que bien. Colombia y Corea, al final, muy diferentes, pero también mucho retoque físico, se podría sí, sí, decir. sí, hay una industria de la cirugía plástica en Colombia, mucha gente de Estados Unidos incluso va, mucha Sí, gente del Caribe, en fin, hay turismo de ese tipo. sí, como Turquía van a ponerse pelo, ¿no? Pues Exacto, ahora. exacto.
Qué sé yo, y muchas chicas colombianas querían ponerse siliconas. eh, y en Corea pasaba algo equivalente y es muchas chicas querían Parecer occidentales, ¿no? parecer occidentales con una pequeña cirugía que es ambulatoria, de hecho. Mm. Es abrir como una cosa que se llama el, bueno, Te es lo puedo buscar. wrinkle, creo que se llama. No sé si es asiatic wrinkle no sé, pero es para abrir como un poquito el párpado y que el párpado, los asiáticos no tienen lo que podríamos decir como doble párpado. Mm, Entonces, si te haces esa cirugía que es ambulatoria muy rápida, eh, quedas con los ojos un poco más grandes, ya. efectivamente. Y hay muchísimas chicas y hombres que recurren a eso. eh, pero claro, yo también pensaba, bueno, en todos lados también muchos jóvenes, adolescentes recurren a a ponerse brackets. Sí, Y eso también puede ser equivalente, sí, sí. es una, es algo que tiene que ver con la estética. Sí, de hecho, en bueno, me llama la atención, mucha gente que a lo mejor viene te hablo por ejemplo de un futbolista que viene a lo mejor de un barrio muy humilde, de un país humilde, lo primero que hace es arreglarse los dientes. Es que Claro, también hay un posiblemente. tema de salud, ¿no? De comodidad, pero que es verdad que es de las cosas que la gente más tiene metido en la cabeza de querer arreglarse o mejorar o poder aspirar a eso, sí. Claro, y en Corea puede ser esta operación Sí, de los ojos, sí, sí. antes qué sé yo, Ya. que arreglarse los dientes. Ajá, ajá. Y tu último gran viaje, aparte de este, que estás aquí ahora vas a estar por aquí, por España, moviéndote, pero un último gran viaje que te haya gustado y hayas descubierto. Pues mira, después, claro, con la pandemia era Mm, imposible ir, pero Corea y Japón geográficamente están muy cerca, son vecinos naturales. Y ir de Corea a Japón es muy barato. No sé, un vuelo te puede costar 200 euros o algo mm, así. Entonces había ido varias veces a Tokio, pero no había podido volver y fui con mi esposa eh, a finales de año. Y, y es curioso porque aparte de Nueva York, creo que es la ciudad que más he visitado en los últimos años y siempre es, es, al final quedas agotado porque estás lleno de estímulos de toda clase, estímulos culinarios, estímulos visuales, estímulos, em, no sé, todo es tan bello que quieres comprarlo y llevártelo, sea lo que sea, desde un cepillo de dientes hasta, no sé, sí. en fin. Y eso puede ser agotador y me sucedía siempre, decía yo no vuelvo a este país, o por lo menos a esta ciudad, vuelvo quizás, ojalá, a Japón, pero prefiero ir a otra ciudad. Eh, pero no, eso crea como una especie de adicción y volví de nuevo a Tokio y fue un gran viaje, de hecho. Mm. Y, por ejemplo, en Nueva York, si ahora pudieras estar solamente un día, ¿qué sitios irías? ¿O qué lugares visitarías o volverías a estar porque te gustan y traen buenos recuerdos? O sea, ¿cuáles son eh, ¿a dónde serían los primeros sitios a los que te gustaría volver a Nueva York si pudieras teletransportarte? El problema es que muchos de esos sitios han desaparecido, Mm, sí. Eh, pero por lo menos Coney Island siempre es una experiencia, es muy mm, divertido. Por lo mismo, se cruzan muchas comunidades ahí. Hay una comunidad grande de rusos. Hay una parte que se llama Little Odessa, que sí, está ahí cerca de Coney ucranianos, sí. Island, exacto, de ucranianos. Digamos que de Nueva York, pensando en que los sitios que de verdad quisiera ir han desaparecidos, como un par de bares, por ejemplo, un club de jazz muy pequeño que se llamaba Smalls, creo que también cerró hace Mm, muy poco. Otro bar en, en el downtown, pues en lo que lo que los puertorriqueños llaman Luisaida, mm, el Lower East Side. sí. Eh,
un bar muy chiquito que se llamaba Mars, muy, muy, muy pequeño, en una esquina y era muy particular, era, claro, sucio, puerco, todo lleno de grafitis, pero había sobrevivido una limpieza que venía desde los años 90 y Luis Aida era un sitio efectivamente como un poco peligroso para los propios neoyorquinos. Pero ese era el bar de muchos en el barrio y sobrevivió de la misma forma mientras todo el barrio empezó a cambiar. Mm. A Sí, ese sitio volvería, sí. eso Tenían sí. un jukebox muy, muy bueno. eh, Esos sitios que logran, esos bares que logran sobrevivir y que tienen ya la pátina del tiempo, sea como sea, pero que se mantienen de una manera auténtica, sin que hayan hecho reformas o se hayan cargado esa atmósfera que ya tiene el propio sitio, ¿no? Esos que se mantengan los sitios especiales. Sí, sí, no sé si te acuerdas, de hecho hay un bar al que este narrador, que es un poco mi alter ego, va una noche y es su última noche en Nueva York y se quiere despedir de la ciudad Y de y... su amiga húngara. Exacto, y de su amiga húngara Nikki. Em, y ese bar también, aparte de Mars, ese bar sería un gran sitio si existiera todavía porque cerró, se llama el Holiday Lounge Mm. por San Marks. Eh, y la historia era increíble porque era regentado Por un por un, exfutbolista. por un exfutbolista ucraniano Mm. que además peleó en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en sitio de Leningrado o algo así, algo muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Pasó por eso, futbolista, eh, y le compró este bar a unas personas y el bar sobrevivió desde los años 70 y era un bar donde iba un poeta muy importante, Oden, Mm. iba ahí a tomarse sus tragos, bajaba porque vivía en el mismo edificio y se sentaba ahí y tenía una mesita. Joder, qué Pero bueno. era un bar de tragos muy baratos, Mm. digamos, muy, muy, muy baratos porque quedaba cerca de la Universidad de NYU. Mm. Entonces también muchos universitarios iban ahí. Mm. Y este señor en ese momento y duró después unos años todavía teniendo el bar, estaba muy viejo y muy tembloroso seguramente de haberse bebido muchísimos tragos en su propio bar. Entonces, la coctelera se agitaba bien, sin Claro, necesidad de no tenía mucho. muchos problemas, era alzarla y se agitaba sola. Y, y luego también hablas de un restaurante o de un bar, el Caesars, que eran donde ponía las mejores patatas fritas, ¿no? De la ciudad. Eso habla el Tigre, que es otro de los personajes que deambula por el libro. Pero encontrar un sitio de buenas patatas fritas es fundamental. Eh, Claro, ese fue un sitio efectivamente al que iba la Gloria Real cuando salía con su novio el Tigre a Times Square creo que era importante usarlo y quedó bien dentro de esa noche sí. en Times Square. Y la primera película que viste dos veces en el cine. Esta es una pregunta que siempre me gusta hacer. Esa película que te impactó y quisiste volver a verla porque te había sorprendido, querías entender algo o querías simplemente pagar la entrada y enseñársela a un amigo, a un primo. Yo creo, pudo haber otra seguramente, pero ahora que me acuerde, Volver al Futuro, creo. Volver La al de, Futuro la primera. la de Michael J. Fox y tal, Sí, ¿no? En España exacto. se llama Regreso al Futuro. Claro, Sí, claro, sí, sí. sí, sí, Pensé sí. que debía tener otro Bueno, nombre. aquí, de hecho, eh, Margarita García Roballo, creo que Hace una referencia a esa película, habla de sí. que es un poco como Regreso al Futuro este libro. Y es verdad que cuando lo leí dije, tiene gracia porque es verdad, hay algo ahí de ese testigo que ve a su madre más joven paseando por ahí, hay algo de eso, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que esa es la primera película que vi 2 veces Mm. en el cine. ¿Y un olor favorito propio de Corea que te transporte ahí o que digas, aquí estoy en Corea, cuando huelo esto que no lo encuentro a lo mejor en otro lugar del mundo o que identificas con ese país? Eh, yo creo que quizás ese arroz del que hablábamos cuando se va cociendo al final, porque no solo es el arroz, sino que ellos
le echan un poco de algas secas trituradas y eso crea un olor muy, muy especial. Esas algas con ese arroz, claro, infusionado en ese caldo de pescado muy, muy profundo. Eso es un olor muy, muy coreano. ¿Un lugar en el que te guste escribir? Un sitio, a lo mejor un café o un lugar que te guste escribir o que vas en algún lado y te, te ayuda a, como decías antes, ¿no? Que es lo último que tienes que hacer y quizás lo más tedioso, pero plasmar esos pensamientos que has ido cociendo en tu cabeza. Soy muy malo para escribir fuera de casa. Mm. No puedo, incluso leer en cafés me cuesta, me cuesta. A veces conecto con un libro y bueno, me puedo aislar, eh, pero no, realmente es en mi estudio, en mi casa. Mm. Sí. ¿Y escribes a mano, en papel, en libretas, en ordenador? ¿Cómo te gusta? Escribo en libretas, escribo algunos apuntes en libretas. Últimamente, con los últimos libros, he armado estructuras. Claro, antes tenía una pequeña estructura armada en la libreta o en un cuaderno más grande, pero en los últimos años eh, he pegado como varias hojas y armo como un pliego o compro directamente un pliego o el revés de un calendario grande, el revés limpio, lo uso para armar ahí como la historia, para la necesidad de verla más gráficamente y saber lo que va a pasar. Y en esta, claro, especialmente por esos cambios temporales, era muy, muy importante tener claro dónde iba a aparecer ese narrador, dónde se iba a perder 30 páginas, si aparecía aquí o allá, en Se te fin. hace una especie de esquema ahí, Sí, un esquema, un mapa ahí. un mapa, exacto. Un mapa que alguien me hizo caer en cuenta hace poco que quizás tiene que ver con mi intento por haber tratado de estudiar arquitectura. Porque duré, claro, una semana porque me tocó ir a prestar el servicio militar, pero alcancé a matricularme y estar un par de semanas estudiando como estudiante de arquitectura. Pero bueno, muy pronto me di cuenta que iba a ser un fracaso y que en realidad lo que yo quería estudiar era literatura. Pero yo creo que debe haber quedado como algo de eso ahí y lo he recuperado con estos mapas planos Ahí, los conservas de tu semana en desde mi arquitectura. semana. Pues, los mejores papeles y bolis y lápices y portaminas Claro, que tienes claro. de Y ese. justo lo que te decía, ahora en Tokio fui a una papelería que es, claro, en esa ciudad tú encuentras Lo cosas, mejor de todo, lo que quieras, ¿no? lo mejor de todo, y también sitios que de verdad llevan vendiendo ese mejor de todo durante 2 siglos. No sé, esa Sí, sí. papelería que ahora es muy moderna en Ginza, en un barrio ahí muy importante, muy central. Sí, no sé, había sido abierta en 1870 o 1700 incluso. Y claro, compré como varias cosas para esos mapas, papeles y utensilios para escribir. Mm. Te gastaste ahí todo. Mira que no es tan caro, claro, hay cosas muy, muy caras que no me interesan, pero sí hay cosas baratas, muy bien hechas, de muy buena calidad y muy difíciles de conseguir en otros sitios. Mm. Muy Sí, funcionales que saben no sé, un bolígrafo te va a durar 10 años eso me sin encanta. problema. Sí, sí, Y es un bolígrafo muy normal, pero pero perfectamente bien hecho. bien diseñado y bien Exacto. cuidado. Y sí, también hay un gran culto al papel. Hay muchas revistas muy buenas, Sí, hay sí. mucho amor Los por eso. libros Sí, sí. también. Y una persona con la que hayas coincidido en el mundo de la escritura, de los libros, que te haya sorprendido, te haya fascinado por su conocimiento, por su capacidad para contar una historia en público, para darte consejos sobre escribir, alguien así que te haya impactado de algún modo. Am, bueno, tuve la fortuna de trabajar eh, en Corea Apuntes desde la cuerda floja, pero antes trabajé haciendo otra crónica con Leila Guerriero, Mm, la cronista argentina, y nos volvimos sí, amigos. sí, sí. Eh, Claro, pero en esa crónica, no tanto en Corea Apuntes, porque claro, eso es un diario y ella no se sentía tan a gusto removiendo muchas cosas, sino más bien ordenando. Pero en la crónica que escribí, claro, es una perfecta
Yo digo que acupunturista, porque al principio en los mails te deja muy arriba, te dice, genial lo que estás haciendo, increíble, pero a medida que vas leyendo el mail, pero tienes que hacer esto, pero quizás esto, pero quizás esto, pero quizás esto, pero quizás. Y eso, al editar es como un acupunturista, te va clavando como agujas en el texto. Y esa crónica la trabajamos muchísimo, a pesar de que no es muy larga. Siempre había algo más que añadir, siempre había algo que debía ser aclarado. Y todo ese trabajo me sirvió muchísimo después para ser consciente de autoeditarme. Con ella aprendí a autoeditarme y no, claro, y no esperar que un editor hiciera lo que yo debería hacer. Con el editor se crean otro tipo de conversaciones, pero no, no por lo menos esas cosas que aprendí de Leila. Con Leila también hablé aquí y también me encanta. Y es verdad que también de vez en cuando la mando un mail y sus mails son ya son para imprimir Sí, directamente, sí. son perfectamente escritos, muy detallista. Sí, ella ha creado todo un género literario. Los mails de Leila es todo un género literario. Y luego, aparte, yo cuando la leo en El País, sus pequeñas columnas que no son muy largas, pero que tiene una facilidad asombrosa para llevarte a épocas, lugares de un plumazo, te trae y te vuelve un poco, pues también un poco lo que ocurre con este libro, te trae, te viene, te lleva otra vez hoy mismo he leído una columna suya que me ha encantado, de que le gusta cenar sola en sitios, y habla de que está tranquilamente cenando cuando va de ahora de presentación de su libro, de lo que sea, y se acordaba de un viaje aquí a Madrid en Gran Vía con su padre y que llevaba ya una pulsera o algo así en el tobillo. Y con una columna súper pequeña tiene esa facilidad que yo valoro mucho y envidio, por supuesto. Sí, sí, porque de hecho las columnas de ella son muy, muy cortas si las comparas con otras. Pero sí, definitivamente de Leila aprendí un par de cosas muy importantes. Mm. ¿Y tienes alguna posesión muy preciada, algo que haya sobrevivido a mudanzas, a tus múltiples viajes y cambios de país, como un poco lo de tu madre, que me hablabas de Nueva York y de una época, o de los tokens y de la cámara fotográfica, algo que a ti te acompañe y que se haya mantenido contigo? Pues precisamente la foto que sale al final del libro de Gloria. Esa Con foto Mundok, con Mundo, que imagínate, sí. que Mundok es un personaje, a lo mejor la gente no lo sabe, pero lo habrá visto seguro, que es un personaje eh, que iba por las calles de la Sexta Avenida, sobre todo en Nueva York, que era muy famoso, muy icónico, porque era como un tipo disfrazado de vikingo. Aquí hay algo parecido de alguna manera, que son los heavies de Gran Vía, Ujú. pues era igual, que era parte del paisaje de la ciudad y de una época. Y es muy reconocible en fotos. Claro, y esa foto me ha acompañado. Se la robé a mi madre y no se la pienso volver jamás. ¿No? Y, Lo siento. y sale en el Y libro, además. sale en el libro y me Y en color, que acompañó. me gusta Sí, ese detalle. sí, sí, fue como una muy buena cosa de parte de los editores de Sexto Piso a entender y aceptar que la foto iba a ir a color. Y yo que también Y reconozco, no es barato y no es un claro, gesto, es claro, un detalle. es un esfuerzo, pero yo le agradezco muchísimo porque sí, el lector sí se encuentra al final como con una perfecta coda, como una foto real, después de que en la novela quizás, y eso me interesaba, que pensara esto es verdad, esto es mentira, le dejara interesar, después se preocupara, pero esto pasó, sí, Mm, y finalmente pues está como ese documento. Y esa foto me ha acompañado, sí, en trasteos, en Corea la tengo, en fin. mm, me gusta. Es muy bonita foto, además. Más exactamente como me la había imaginado, que es curioso. Ah, O sí. sea, a uno y a otro, luego llego al final y un poco... No me sorprendió. O sea, me gustó, pero no me sorprendió y decía, bueno, sí, sí, como Ah, si ya la bueno. conociera, como si ya la Ah, conociera. bueno, muy bien, eso quiere decir que de Sí, sí. verdad si la conociste durante ese día y no es sorprendente Incluso la forma de encontrársela. vestir y todo, Sí, ¿sabes? sí, Me sí. parece muy interesante. Y para acabar, un lema o una frase que tengas presente en tu vida o que tendrías a lo mejor en tu estudio mientras trabajas, o que te guste decir o contarle a alguien. Aquí en tu libro, en Gloria, hay una frase que tiene un peso
que es la de aquí es donde mueren las palabras, que me gusta mucho, me parece muy bonita y muy poética. Ah, mira que esa es una frase que haciendo la investigación sobre ese día del concierto de Sandro, es una frase que efectivamente él pronunció. Lo entrevistaron y alguien le preguntó qué sentía al ser el primer latinoamericano tocando en un espacio tan icónico en esa ciudad como Nueva York. Y él respondió eso. Aquí es donde mueren las palabras. Claro, cuando la leí dije, bueno, tengo que hacer más cosas con esa frase y aparece en varios momentos y de diferentes formas, en fin, y tanto de que clausura el libro. Pero una máxima o lema, duerme mientras puedas, yo creo. Coherente con tu miedo Sí, al sí. insomnio. Duerme Duerme mientras puedas. Pues Andrés, me lo pasa fenomenal contigo charlando y te deseo muchos éxitos con Gloria y con todo lo que venga. ¿Qué te ha dicho tu madre del libro? ¿Lo ha leído? ¿Qué Sí, impresión? lo he leído varias veces, sí. Sí, lo subrayado de varios colores y eh, yo no sé, sí, lo he comentado con varias personas, esperaba una reacción más emocional, Mm. pero por ahora lo que ha pasado es que está muy vanidosa, digamos. Soy una estrella de rock, Está esperando a que Netflix le haga una oferta para algo llevarlo. así, está lista y sabe los términos de negociación o qué sé yo. Sí, sí, y eso me sorprendió, me sorprendió. No te dijo, a lo mejor es también, piensa que es aquí donde mueren las palabras, ¿no? Entonces por eso, También, quizás, sí, sí, también. pues mil gracias por venir y suerte en lo que venga aquí y en Corea. Hombre, Javier, muchas gracias por tenerme aquí.